Modelos predictivos basados en la técnica de árboles de decisiones. La analítica predictiva es el campo del conocimiento que, con ayuda de técnicas estadísticas y aplicaciones tecnológicas como el aprendizaje de máquina, estudia la Big Data empresarial con el propósito de entender la naturaleza, relaciones y comportamiento presente y futuro de los datos, de modo de implementar modelos de decisión asociados a eventos futuros que la empresa va a enfrentar. La analítica predictiva es el nuevo paradigma de las economías, y las empresas están invirtiendo sus mayores y mejores recursos en este sector. Se espera que el sector de analítica predictiva alcance los 10.9 billones de dólares para el 2022, con una tasa de crecimiento anual de 21% entre el 2016 y 2022, según la empresa Zion Market Research. Pero, ¿qué son los árboles de decisión? Los árboles de decisiones son una clase de algoritmo estadístico de aprendizaje supervisado muy popular en los sistemas de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial, que incluye una variable objetivo predefinida y que son empleadas mayormente en problemas de clasificación. Estos algoritmos pueden trabajar con variables continuas o de tipo categorías y dividen los datos de la población o datos de entrenamiento en subconjuntos de datos escalonados basados en diversos divisores o diferenciadores optimizados que provienen de las variables de entrada. Cada nivel de datos representa un subconjunto de valores más ordenado, homogéneo y predecible. Al final del proceso de clasificación, el modelo arroja un subconjunto de datos final optimizado con la menor entropía o aleatoriedad, que permite predecir el valor de una variable objetivo con un alto nivel de probabilidad. Veamos la terminología base de los árboles de decisión. Tenemos el nodo raíz, que representa a los datos totales o a una muestra de datos de entrenamiento. Este nodo será dividido en subconjuntos escalonados de datos homogéneos. Splitting o división es el proceso de división de un nodo en dos o más subnodos. El splitting se conoce también como proceso de particionamiento recursivo y está basado en una lógica determinada conocida como algoritmo de división. Estas lógicas se verán más adelante. Nodo de decisión es un nodo que será dividido en dos o más subnodos. Nodo terminal o hoja es el nodo que no puede ser subdividido y donde tendremos el subconjunto de datos más homogéneo predecible. En este nodo, nuestra variable objetivo puede ser determinada con un amplio nivel de confianza. Rama o subárbol es una sección de un árbol completo que incluye diversos nodos y ramas. Puede incluir también nodos terminales. Pruning o poda es el proceso de eliminación de subnodos de un nodo de decisión. Es el proceso inverso al splitting. El pruning o poda es una técnica que se emplea para mejorar la precisión del modelo cuando éste está excesivamente ajustado. Nodo padre e hijo. Un nodo que es dividido en subnodos es denominado nodo padre y los subnodos se denominan nodos hijos. Veamos ahora los tipos de árboles de decisión. Tenemos dos tipos de árboles de decisión. Primero, el árbol de decisión de variable de tipo categoría, denominado también árbol de clasificación. En este tipo de modelos, la variable a predecir es de tipo categoría, como por ejemplo el sexo de una persona, el grupo al que pertenece o la clase. Esta variable a predecir se va a determinar a partir de una o más variables predictoras que pueden ser continuas o de tipo categoría. Por ejemplo, podemos estar interesados en predecir si un paciente tendrá la enfermedad de diabetes o si un cliente renueva o no una suscripción. Estos son modelos de clasificación binaria simple, donde la variable dependiente de tipo categoría puede tomar solo dos valores mutuamente excluyentes. En otras ocasiones podemos estar interesados en predecir cuál de una variedad de productos de consumo un cliente decide comprar, o cuál tipo de falla ocurre en diversos tipos de motores. En estos casos hay diversas categorías o clases para la variable dependiente o variable a predecir. Hay varios métodos para análisis de los problemas de clasificación y para determinar las clasificaciones estimadas.
tanto en modelos con variables predictoras continuas, como por ejemplo la regresión lógica multinomial o binomial, así como con modelos con variables predictoras de tipo categoría, por ejemplo el análisis lineal logarítmico de tablas de multifrecuencia. Finalmente, modelos con variables predictoras combinadas, como por ejemplo a través del diseño ANCOVA. Por último, algunos tipos de redes neuronales también son apropiadas para resolver problemas de clasificación. El segundo tipo de árbol es el árbol de decisión con variable continua, también conocida como árbol de regresión. Estos modelos se basan en la predicción de valores de una variable continua con ayuda de una o más variables predictoras que pueden ser continuas o de tipo categoría. Por ejemplo, si se desea predecir los precios de los departamentos unifamiliares, esta viene a ser la variable continua, en base a otras variables predictoras continuas como por ejemplo los metros cuadrados del departamento, el crecimiento del Producto Bruto Interno, el ingreso promedio de los habitantes, o de otro lado, variables de tipo categorías como por ejemplo el estilo de la casa, en la zona donde va a ser construida, el departamento, la provincia, etc. Si empleamos regresión múltiple simple o algún modelo lineal general para predecir los precios de estos departamentos, podríamos determinar una ecuación lineal para estas variables y calcular los precios previstos de los departamentos unifamiliares. Hay muchos procedimientos de análisis para ajustar los modelos lineales, como por ejemplo los modelos GLM, GRM y regresión. Varios tipos de modelos no lineales, como los modelos lineales no lineales generalizados, GLZ. También los modelos aditivos generalizados, GAM, o modelos no lineales completamente personalizados, donde podemos escribir una ecuación arbitraria que contenga parámetros a estimar. Los árboles de decisión son una técnica estadística empleada en los sistemas de aprendizaje de máquina que se basan en tareas de clasificación o regresión. Por este motivo se conocen como sistemas CART, Classification and Regression Trees. Veamos ahora algunos ejemplos. Primero, digamos que tenemos una muestra de estudiantes con tres atributos o variables: el sexo, la clase a la que pertenecen y la altura del estudiante. Se sabe, de otro lado, que 15 de estos estudiantes juegan cricket en su tiempo libre. Ahora, debemos crear un modelo de predicción que indique si un estudiante al azar jugará cricket en su tiempo libre, para lo que vamos a dividir los estudiantes en función del atributo o variable de entrada más significativa dentro de los tres atributos que se tienen: sexo, altura y clase. Para determinar la significación de una variable se debe tener en cuenta el nivel de predictibilidad del subconjunto de valores que esta variable determina y que está asociada a la homogeneidad de los valores. Para esto, el algoritmo de árbol de decisiones nos ayuda, separando a los estudiantes basados en los valores de los tres atributos e identificando aquel atributo que crea los subconjuntos más homogéneos de estudiantes, que a su vez son heterogéneos entre sí. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver las tres clasificaciones que se hacen con cada uno de los atributos del ejemplo o del modelo. La primera, la división por sexo. De los 30 estudiantes, 10 son mujeres, de los cuales 2 o el 20% juegan cricket. 20 estudiantes son hombres, de los cuales 13 o 65% juegan cricket. Ahora, en la segunda clasificación por altura tenemos un primer grupo de estudiantes que están por debajo de los 5.5 pies. En estos hay 12 estudiantes, de los cuales 5 juegan cricket, y hay 18 estudiantes que están por encima de los 5.5 pies de altura, de los cuales 10 juegan cricket. La última clasificación es por clase. Acá tenemos dos clases: la clase 9, donde hay 14 estudiantes, de los cuales 6 juegan cricket, que representan un 43%, y la clase 10, donde hay 16 estudiantes, de los cuales 9 juegan cricket con un 56%. De los tres grupos, como podemos ver en la pantalla, el grupo donde se puede encontrar mayor homogeneidad en los datos es el grupo de la clasificación por sexo, donde tenemos que 20 estudiantes hombres, 13 pueden jugar cricket
65%, y apenas 2 de 10 mujeres juegan cricket con un 20%. En imagen se puede observar bajo el criterio de proporcionalidad que el sexo es el atributo que identifica el conjunto de datos más homogéneo o predecible comparado con los otros atributos. Un segundo ejemplo. Tenemos en un conjunto de datos tenemos diversos tipos de animales y algunas de sus características pueden ser usadas para predecir su clase. Si tomamos un águila y un elefante, una pregunta que podría dividir estos dos tipos de animales es: ¿este animal tiene 2 patas o este animal pesa menos de 500 kilogramos? La respuesta no a ambas preguntas puede llevar a la clasificación de los elefantes, en tanto que la respuesta sí a ambas preguntas podría llevarnos a la clasificación de las águilas. Los árboles de decisión analizan los datos y elaboran un conjunto de reglas o preguntas que son usadas para predecir el valor de una clase, como se ha visto en el párrafo anterior. Estas reglas pueden ser usadas para implementar un modelo de clasificación complejo. Extendiendo el ejemplo de clasificación de animales, considere un escenario donde los animales deban ser clasificados en mamíferos, aves y peces. Observe el árbol de decisión que muestra que 2 simples preguntas pueden emplearse para dividir los datos y determinar las clases. Así, si evaluamos los datos preguntando: ¿este animal respira aire? Si es no, sabemos que es un pez. Si es sí, volvemos a preguntar si este animal pone huevos. Si es no, sabemos que es un mamífero. Y si es sí, es un ave. Ahora, si alimentamos el modelo con un nuevo animal, por ejemplo un perro, el modelo lo clasificará. ¿Un perro respira aire? Sí. ¿Un perro deja huevos? No. Por lo tanto, el modelo clasifica a los perros como mamíferos. Cuando una persona construye un árbol de decisión, las preguntas y respuestas se basan en su lógica y conocimiento. En tanto, en la analítica de datos, la construcción de estas reglas es administrada por un algoritmo de aprendizaje que desarrolla preguntas y respuestas a través del análisis de datos o de todos los datos de entrenamiento. En el modelo de animales, el algoritmo examina todos los animales y descubre que todos los animales que no respiran aire son peces. Esto matemáticamente divide los datos en base a sus clases. Esto crea algoritmos potentes que pueden clasificar nuevos datos de entrenamiento en clases de una manera comprensible para las personas. Veamos ahora las diferencias y coincidencias entre ambos tipos de árboles. Primero, los árboles de regresión se emplean cuando la variable dependiente es continua, en tanto los árboles de clasificación se emplean cuando la variable dependiente es una categoría. En caso de estos últimos, si la variable dependiente solo puede tomar 2 valores mutuamente excluyentes, el árbol de decisión es de naturaleza binaria. En los árboles de regresión, los valores de los nodos terminales u hojas son la media de las observaciones que caen en cada región o subconjunto de datos. De esta manera, si una observación oculta cae en un subconjunto de datos, el valor de la predicción será el valor medio de las observaciones. En los árboles de clasificación, el valor o clase de un nodo terminal es la moda de las observaciones que caen en cada subconjunto de datos. Así, si una observación de datos está oculta, tomaremos la moda como valor de predicción. Ambos tipos de árboles dividen los datos de predicción, variables independientes, en distintos subconjuntos de datos no superpuestos. El proceso de división de datos se conoce como división recursiva o proceso de división de arriba hacia abajo, ya que el nodo superior se divide en 2 o más subnodos o ramas inferiores. El proceso de división continúa hasta que se alcance el criterio definido por el usuario. Por ejemplo, podemos pedir que el algoritmo se detenga cuando el número de observaciones por nodo llegue a 50. En ambos tipos de árboles, el proceso de división genera árboles completamente desarrollados, una vez que se cumple la condición definida por el usuario. Estos árboles están sobreajustados y carecen de precisión en los datos ocultos. En estos casos, se debe usar la técnica de poda o pruning, que hace frente al sobreajuste y que es un proceso inverso al de la división o splitting. Veremos ahora las ventajas y desventajas de los árboles de clasificación y regresión. Primero, las ventajas: fácil de entender, interpretar y visualizar incluso para personas sin conocimiento analítico, ya que emulan el razonamiento humano, no requieren conocimientos estadísticos para interpretarlos. Su representación gráfica es intuitiva y los usuarios pueden fácilmente relacionar sus hipótesis. Poseen potencia en la exploración de datos.
y rapidez en la identificación de las variables más relevantes para el proceso de clasificación. Con los árboles de decisión es posible identificar nuevos atributos con mayor poder para predecir la variable objetivo. Requieren también relativamente poco esfuerzo de parte de los usuarios en la preparación de los datos. Se requiere menos limpieza de datos comparada con otros algoritmos de modelamiento. No está influenciada por valores atípicos ni valores perdidos en un grado razonable. No existen limitaciones en el modelo basado en los tipos de datos, ya que puede procesar valores continuos, así como valores de tipo categoría. Es un método no parametrizado y no requiere de suposiciones sobre los datos y la estructura de clasificación. Las relaciones no lineales entre los parámetros no afectan la performance del árbol. Con relación a las desventajas tenemos: los usuarios pueden crear árboles complejos que no agrupen los datos de manera adecuada. Esto se conoce como sobreajuste. Los árboles de decisión pueden ser inestables frente a los cambios en los datos de entrada, ya que ligeras modificaciones en los datos pueden generar árboles de decisión completamente diferentes. Esto se conoce como varianza y debe reducirse usando técnicas de Bayesian y boosting. Las técnicas de recursividad y optimización no pueden garantizar un árbol de decisión óptimo general. Esto puede mejorarse a través de la creación de árboles de decisión con múltiples datos de entrenamiento aleatoriamente generados. Los usuarios de los árboles de decisión crean árboles sesgados si existen clases de datos predominantes, por lo que se recomienda balancear los datos antes de correr el modelo de árbol de decisión. Finalmente, no es conveniente para modelos de variables numéricas continuas, ya que se pierde precisión en la clasificación al establecer diferentes categorías de valores.